Hola, ¿qué tal? Este es un video acerca de las lenguas romances. Las lenguas romances son estas lenguas que provienen del latín. Por supuesto que existen unas que son de las más conocidas, las cuales serían el español, el portugués, el francés, la lengua italiana, la lengua rumana y el catalán, ¿no? Serían como que las lenguas más conocidas y las que tienen mayor número de hablantes, tanto en Europa como en el mundo, sobre todo por la expansión colonialista que tuvieron tanto los franceses, los españoles, sobre todo los españoles y los portugueses. Todas estas lenguas provienen del latín, del imperio romano, de la lengua del imperio romano, y sobre todo de una división que tenían, que se les llamaba entonces, bueno, que se conocía como latín vulgar y latín clásico. Latín clásico que hablaban las personas de la clase alta, y el latín vulgar que hablaban las personas de la clase baja, la población en general, ¿no? Pero bueno, esto lo trataré un poco más adelante. Venga pues, entonces, las lenguas romances en Europa se pueden ver en este pequeño mapa, pequeño sobre todo, ¿no? Que va a ser entonces, que van a ir desde Portugal, que se va a hablar por supuesto la lengua portuguesa, que viene que está muy incluida con una lengua o con un, podríamos llamarlo así, dialecto, pero realmente sí se le puede considerar como lengua, que es el gallego. Después entonces dentro ya de lo que se conoce como España existen otras lenguas, que sería el astur-leonés, el castellano, el aragonés y el catalán. También antiguamente existía una cosa que se llamaba el judeo-español y el mozárabe, que vienen desde, que finalmente se terminaron por extinguir. El judeo-español todavía existe en algunos lados, pero ya no es tan hablado. Posteriormente, tenemos aquí en parte de Francia. En Francia, por supuesto, se habla el francés, que pertenece a un grupo que se le conoce como las langues que van a ser entonces todas esas lenguas que están muy relacionadas con el francés actual. Y por otro lado existen otras que son las langues que son aquellas que están más relacionadas con la parte catalana de la lengua, con la región catalana de lengua, que viene entonces ahí como un dialecto, no un dialecto, sino un continuo entonces de lenguas, que cada una entonces de ellas va a ser, si uno va siguiendo una cierta línea, cada una de las lenguas que van junto a ellas va a ser ciertamente como inteligible mutuamente una entre ellas, ¿no? Tal como dice aquí, entonces la numeración de estas lenguas refleja en lo posible una ordenación según el grado de inteligibilidad mutua. O sea, qué tanto va a entender alguien de una población que se encuentre en esta parte con alguien que se encuentre en una población de esta parte, que va a tener una cierta entendimiento, o su entendimiento va a ser mayor que si hablamos de alguien que vive en esta parte contra esta parte, ¿no? Después, vamos a tener otras lenguas que vienen, por ejemplo, el italiano, pero existen varios dialectos, también en las islas, como Córcega y Cerdeña. Y, por supuesto, finalmente tenemos el rumano, que es la lengua romance un poco más alejada de todo el grupo que se tiene en esta parte. Pero vamos a ver. Por otra parte, en el mundo, dada como yo había estado diciendo anteriormente, en un principio, la expansión que tuvieron entonces tanto el imperio español en los siglos XV, XVI, también como el imperio portugués, la flota portuguesa más bien, como también la parte francesa, que se dedicó a colonizar una buena parte también del mundo. Entonces, estas lenguas que se hablaban en esta parte del mundo, solamente en Europa, se expandieron temiblemente. ¿Por qué? Porque casi en toda América se habla lenguas romance, al menos una lengua romance, ¿no? Ya puede ser español, incluso en el sur de los Estados Unidos, con la parte de la Nueva España, se habla
en una muy buena parte del sur de Estados Unidos español, también bueno, en México, toda Centroamérica, en Sudamérica existe entonces una gran parte de países que hablan español o la lengua castellana, y existe entonces esta parte de Brasil que va a hablar portugués, ¿no? Y por supuesto en el norte de América, incluso una parte de los Estados Unidos, se habla francés, al igual que en África, que funciona entonces como primera lengua, segunda lengua o también como lengua franca. La lengua franca va a ser aquella lengua que se va a utilizar, por ejemplo, para el comercio, para hablar entre diferentes pueblos que no tienen una misma lengua en común. Anteriormente las lenguas francas, por ejemplo, durante el Imperio Romano, por supuesto que era el latín. Después, posteriormente, la lengua franca empezó a ser tanto el español o castellano como el francés, y finalmente nuestra lengua franca en nuestros días parece, o no más bien no parece, sino que es el inglés, ¿no? Por otro lado, bueno, el portugués también fue desarrollándose en algunos sitios que tuvieron contacto entonces con los marineros portugueses. Por ejemplo, hay algunas pequeñas islas en África, también Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, incluso en unas partes de, ¿cómo se llama? Del Asia Oriental y de Oceanía, en Timor-Leste, por ejemplo, en donde incluso el portugués es lengua oficial. También, bueno, por ejemplo, tenemos las Filipinas, que se llaman así, por supuesto, por el rey Felipe. Por el rey Felipe II, que bueno, tras la llegada del explorador de Fernando Magallanes, pues comenzó entonces el dominio español en esta parte, y por supuesto se conoce entonces que después de que se fundó la ciudad de Manila, hubo entonces ahí una comunicación intensa con el puerto de Acapulco en México, porque existía entonces esta cosa que se llamaba la Nao de China, que era una embarcación que se dedicaba entonces a traficar, si lo podemos decir así, o a llevar ciertos productos de un lado a otro del mundo, ¿vale? Entonces, por eso en una buena parte de Filipinas también se llegó a hablar español, ¿sale? Los portugueses, por supuesto, no tienen tanto, o el idioma portugués no tiene tanto arraigo en diferentes países, porque los portugueses no se dedicaron realmente a realizar una conquista como tal, solamente tenían como reino el reino de Brasil, pero solamente fueron fundando ciertos puertos en cada uno de los puntos en donde ellos iban pasando, porque ellos dieron la vuelta al Cabo de Buena Esperanza, aquí en Sudáfrica. Entonces, en muchas partes de estos puertos se hablaba perfectamente portugués, pero ellos no se internaban como tal, como los españoles, para realizar pues una conquista, ¿no? Para generar un virreinato como tal. Y bueno, otro lado, bueno, sí, los franceses hicieron y deshicieron buena parte en África. Eso es una historia bastante, no sé cómo llamarla, no sé si fea, pero bueno, existió como tal, ¿no? La conquista también de Francia en África, al igual que la conquista inglesa en África. Por otra parte, bueno, los italianos, pues sí tuvieron algunas colonias en África, pero sobre todo en Somalia y en Libia y en algunas de estas partes del este de África, el noreste de África. Pero bueno, su zona de influencia no fue como tal, como en el caso de España o de Francia o de Portugal. Y finalmente, bueno, pues los rumanos no realizaron ninguna conquista en ese caso, ¿no? Bueno, el latín y todas las lenguas romances, el español, francés, italiano, rumano, portugués, son parte de una rama de las lenguas indoeuropeas que van a ocupar una buena parte de Europa, que la rama como tal se llama la rama itálica, la rama de lenguas itálicas. Y bueno, aquí se muestra la zona de influencia que va a tener, ¿no? En comparación entonces con las lenguas germánicas, las lenguas eslavas, bálticas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene todo esto? El origen de todo esto viene de un pequeño grupo, de un pequeño pueblo, que se originó en una zona que
que se conoce como el Lacio en Italia, el Latium. Entonces, por eso se le conoce a esta lengua como latín, Latium, porque proviene entonces de la zona de la Lazio en Italia. Este pueblo entonces se expandió muchísimo, se generó entonces el Gran Imperio Romano. El Gran Imperio Romano, aquí en el 117 después de Cristo, como pueden observar, se ve toda su zona de influencia, toda la conquista que realizaron. Es bastante importante observar entonces todo esto. Y bueno, en esta parte es donde se empezó a desarrollar las lenguas romances. Otras partes, ¿por qué no se desarrollarían las lenguas romances? Bueno, parte de la historia y también entonces de la lejanía que tenían con el Imperio Romano. Se dan cuenta entonces la parte romana o la parte de la lengua romance se encuentra muy cercana a la capital Roma y entonces pudieron soportar bastante bien ¿cómo se dice? Pues los ataques que tuvieron después por los pueblos germánicos o pueblos celtas o pueblos anglosajones y ese tipo de pueblos, iba a decir. La mayoría de estos pueblos que se les conocía como los bárbaros. Y entonces por eso no se desarrollaron como tal las lenguas romances o lenguas latinas en esos pueblos, aparte por las lejanías, no sé, o sea, la historia es bastante intensa en esta parte del mundo, bueno, como en todas, pero pues no hubo un desarrollo como tal de las ciudades romanas en cada uno entonces de las posesiones que tenían. Y por ejemplo entonces gran parte del Imperio Romano de Oriente se seguía hablando en griego más que en latín, ¿no? Entonces por eso hay muchísima influencia del griego en esta parte del mundo, en comparación de esta parte del Imperio Romano de Occidente, en donde el latín tuvo una mayor influencia. E incluso en el inglés hay una gran cantidad de influencia del latín, a pesar de que no se trata de una lengua como tal romance, ¿no? Que bueno, por cierta parte de la historia en la que el Reino Unido, bueno, o Inglaterra tuvo también relación con Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso sería parte de, a lo mejor otro video de que haga de las lenguas germánicas, que también es bastante interesante. Bueno, como decía al iniciar el video, el latín culto es el latín que provenía, digamos, como que del origen del latín, que era hablado entonces por senadores, filósofos, oradores, escritores, gente culta, gente que pues había estudiado, gente que tenía pues el poder, tenía dinero, tenía posesiones, etcétera, etcétera, en el Imperio Romano. Y por otro lado, existía entonces una cosa que se llama el latín vulgar. Esto de vulgar no es porque sea grosero o alguna parte o alguna cosa así, aunque tiene mucho que ver, ¿no? Porque esta parte del pueblo culto latino de Roma creía entonces que tanto soldados, campesinos o los pueblos conquistados o todo el pueblo en general pertenecía al vulgo, pertenecía al pueblo, que era entonces grosero, no educado. Y bueno, pues esas son las concepciones que tenían en ese tiempo. Entonces podemos decir que se empezó a diverger un poco o bastante el latín por ciertos casos, tal como muestro aquí. Entonces, dada la extensión del Imperio Romano, no existía como tal una educación pública homogénea, tampoco no había medios sociales, redes sociales o todo eso como existe actualmente, no había noticias. Digamos que también el contacto entre las personas de la alta sociedad o el pueblo romano culto con el pueblo vulgar era muy poco. Por tanto, entonces se comenzó a diverger entonces la lengua, y el latín se dividió entonces en latín culto y latín vulgar. Por ejemplo, aquí tengo algunas palabras que en latín culto, por ejemplo, sería dives. En latín vulgar se convirtió en rico, en español es rico. Equus en latín culto es caballus, en latín vulgar caballo. El gladius, pues de gladiadores, por ejemplo,
se transformó en spata, en latín vulgar, espada. Manducare, en latín culto. En latín vulgar, comedere, comer. Pugna, batalla, batalla. Y esta palabra es bastante interesante porque todavía se mantiene esta diferencia. Muchas personas dirían perfectamente, es una pelea, es una batalla en español. Pero muchas veces cuando se desea hablar con un poco más de propiedad, se puede decir, bueno, es una pugna. Se mantiene un poco todavía esta diferencia entre el latín culto y el latín vulgar, todavía en algunas lenguas romances. Y bueno, tenemos entonces la vía o caminus, que se mantiene igual, ¿no? El camino o la vía. Y es muy similar entonces a como hablaba entonces esto de pugna y batalla. Y por supuesto entonces, esta parte del latín vulgar se empezó a ingresar a cada uno de los pueblos que se tenían conquistados. Esta parte. Entonces, en Italia, de Lacio, empezaron a conquistar varios pueblos dentro de la península itálica, dentro de esta botita que está aquí. Después, al empezar a acrecentar el imperio, empezaron a ingresar su lengua poco a poco. Había algunos pueblos que la aceptaban mejor, había otros pueblos que no la aceptaban. Uno de los pueblos que aceptaron bastante bien el latín fueron tanto los dacios en esta parte del mundo, y también en Hispania, en la península ibérica, en Lusitania, toda esta sección, adoptaron bastante bien la lengua latina, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo en esta parte, aquí tengo otros ejemplos de que el latín culto se hablaba pues normal, de manera acus, auris, apis, ovis, que significan aguja, oreja, abeja y oveja. Pero en latín vulgar tendían mucho a hacer, como en el portugués y en el español, hacer estos diminutivos: acúcula, agujita, aurícula, orejita, apícula, ovícula. Entonces, al hacer este tipo de diminutivos, pues se iba cambiando entonces la lengua para cambiarla de acus, acúcula, aguja, auris, aurícula, oreja, apis, apícula, abeja. Empezó a transformarse la lengua de esta manera. También había algunos cambios fonéticos y morfológicos: ductu, diutu, factu, faito, fecho, lacte, laite, leite, leche, primarium, primario, primario, primero, tectu, teitu, techo. Y también empezaron a diverger los significados de las palabras. Minister era un criado o sirviente en el latín culto, y en el latín vulgar designó a cada uno de los personajes de la administración pública: el ministro, administrador. Quizá, y a lo mejor esta fue parte porque pues, el pueblo les hablaba así, minister, haciendo mofa entonces de que los administradores o los gobernantes, si lo pueden ver así, de la parte de la administración pública, eran sus criados, sus sirvientes. Puede ser. Cancellarius es un portero como tal, pero se convirtió en diplomático para el latín vulgar. Canciller. Pacare, apaciguar en latín culto, pero cambió a pagar. Muy similar. Corrupción. Bueno, entonces hablaba hace rato de esto, de los sustratos de las lenguas regionales en cada pueblo. ¿Qué significa entonces los sustratos? Era la lengua que hablaba, o es más bien la lengua que hablaba cada uno de los pueblos que fueron conquistados por los romanos. Gran parte de Europa hablaba o pertenecía a las lenguas celtas. Aquí hay los símbolos celtas, y aquí a una parte, y esta parte la quiero ver bastante bien con esta imagen de la dama de Elque, que es bastante importante porque en Hispania o en la península ibérica existían todos estos pueblos celtas, pero además había unos pueblos aún más antiguos que eran conocidos como los pueblos iberos. También en una parte del sur de Francia estaban los aquitanos, los turdetanos en el sur de España, y algunos grupos que se conocían entonces como los tartésicos.
Pero bueno, también existían los celtíberos, carpetanos, betones, que todos estos eran pueblos de habla celta. Los aquitanos es una de las culturas de las cuales no se conoce bien de dónde provienen o esto, porque son los que hablan el actual idioma vasco. Y el actual idioma vasco sería el único idioma de la lengua o idioma de la península ibérica que no tiene relación alguna con los pueblos indoeuropeos. No existe entonces una relación con la rama indoeuropea, e inclusive se ha visto que es una de las lenguas aisladas, que se les conoce así, porque no se encuentra una relación con otra lengua, una relación cercana con otra lengua, como por ejemplo puede ser las lenguas romances, en las que sí existe entonces una relación entre el español, el portugués, el italiano, el catalán, el francés, pero se ha buscado por muchos lados cuál podría ser entonces la relación entonces con el vasco, y no se ha logrado encontrar. Una buena parte se cree que es entonces por esto de que los pueblos aquitanos que vivían en esta zona, cuando fueron de los pocos pueblos que se opusieron a los romanos en el sentido de adquirir su lengua, porque mantuvieron entonces su lengua original, que vino desde, no lo sé, desde la edad de cobre, de bronce, de hierro, o sea, hablando de milenios antes de Cristo. ¿Sale? Bueno, también entonces aquí tenemos, por ejemplo, en los Balcanes había algunas lenguas paleobalcánicas, los tracios, los dacios, había bastantes, ¿no? Macedónicos, inclusive que eran pueblos anteriores a los griegos, que también tenían una parte aquí se puede observar, del sustrato de los celtas, ¿no? En Italia inclusive existía entonces esta diferencia entre las lenguas, que existía entonces ¿cómo se llama? Los pueblos itálicos o de la zona del Lacio, pero existían también los etruscos, que era un pueblo que fue anterior a los romanos, que dominó gran parte de la península ibérica, de la península romana, también venetos, y bueno, una gran parte una gran cantidad de población que existía en estas islas y en esta península, e inclusive también tenían buena parte de influencia griega, de la Magna Grecia, ¿vale? Y bueno, también, ahorita que estaba viendo aquí esta parte, también existía bastante influencia de los cartagineses. Entonces, todas estas lenguas fueron las que fueron conquistadas por los romanos. Entonces, imagínense, están muy muy lejos de la capital, o inclusive aquí mismo, dentro de la misma península itálica, de la Botilla. Pues no tenían un control total sobre ello. Lo intentaron, tenían control bastante importante dentro de ello, pero para el pueblo empezaron a mal pronunciar entonces el latín, lo modificaban porque no lo lograban entender. Muchas veces que nosotros no logramos entender alguna lengua, hacemos una modificación de ella para, mira, ya puedo hablar esta cosa, ¿no? Se mantiene entonces a lo mejor el mismo acento que tenían los pueblos que fueron conquistados. Entonces comenzó esta variación entre cada uno de estos pueblos, ¿no? Dentro de estas lenguas, perdón. Finalmente, ya cuando fue disuelto el Imperio Romano, se mantuvo de esta parte. Bueno, esta es la máxima extensión del Imperio Romano de Oriente, cuando reconquistaron una parte de Italia. Pero ya existía, por ejemplo, aquí el reino de los francos, britanos, el reino visigodo y el reino de los suevos. El reino visigodo y el reino de los suevos se desarrolló con pueblos germánicos, son pueblos bárbaros que venían del sur de Suecia y bueno, de esta zona del mundo, que fueron atravesando gran parte del Imperio Romano, se mezclaron con los romanos y finalmente llegaron generaron entonces aquí un reino, ¿no?
Y en esta parte es donde ya estoy hablando un poco del superestrato. El superestrato entonces es de que una vez que ya se estaba hablando a lo mejor un latín ya distorsionado, que estoy hablando por ejemplo del año 500 en adelante, entonces comenzaron a llegar todos estos pueblos y empezaron a distorsionar aún más la lengua. Y entonces aquí el reino visigodo, que llegaron con su lengua gótica, que ya también se fue modificando porque ellos realizaron un viaje más o menos así como estoy marcando con el ratón. Entonces ya venía distorsionado, ya venía adaptado al latín, pero al generar aquí su reino empezaron a modificar bastante el latín, el cual ya estaba modificado en parte, ¿no? Y tomando entonces ese sustrato ibero, celta, y después entonces llegando con los godos, y después inclusive cuando los árabes o se generó este imperio que se conoció como el Al-Andalus, que conquistó gran parte de esta parte de África y el sur de España, y ya después conquistó toda esta casi la península ibérica. Entonces se empezó a degenerar muchísimo más el lenguaje y terminó hablándose a algo que se le conoce como castellano en una parte, y en otras existían otras lenguas. Pero bueno, la clasificación de los lenguajes romances se puede ver así como un continuo, que es lo que yo comentaba al inicio de la presentación, de que nosotros, o más bien las lenguas, mientras más cercanas estén, más van a tener una inteligibilidad, o sea, sé que se van a entender una persona que habla, por ejemplo, portugués con alguien que habla español. Eso es perfectamente comprobable, ¿no? Y bueno, entonces existen las lenguas iberorromances, las lenguas occitanas, las langues, que son las galaico-romanas, son galaico-romanas, las retroromances, las que son de Italia del Norte, las italianas o ya de las italo-romances, ¿cómo se llama esto? De los Balcanes o las lenguas rumanas, y el romano que se habla en las islas, que sería Córcega y Cerdeña. Y esta parte entonces está como el ítalo-romance, que son muy cercanas a estas lenguas, aunque existe una cercanía también entre el italiano y estas lenguas, junto con las del ibero-romance. También junto con estas, podríamos decir que yo considero así que las lenguas, las langues y las rumanas, o las de los Balcanes, son las más alejadas, cada una de ellas. Más bien son las más alejadas de las lenguas romances del sur oeste de Europa. Lo podemos ver así, ¿no? De manera muy salvaje. Entonces vamos a entrar a cada una de estas lenguas, nada más para explicar de forma rápida cómo son las lenguas iberorromances y las occitano-romances. Ahí me faltó una R. Las lenguas iberorromances, por supuesto, se localizan en la península ibérica y en ¿cómo se le conoce esto? En la parte del sur de Francia, ¿vale? Entonces, entre estas lenguas están aquí el español, el portugués, el gallego, sería el asturiano, el leonés. Existe otra que se llama el mirandés, que es muy cercana al portugués. Toda esta parte que es Castilla, que son la lengua castellana o el español como se le conoce. Esta es la parte que decía entonces de las lenguas vascas o del vasco. Sería del catalán, donde se habla una parte de catalán y otra del sur podríamos decir de Cataluña antigua. Estoy ya dándome algunas licencias para decir esto, que sería en lo que se conoce actualmente como la provincia de Valencia, donde, bueno, se le conoce también a la lengua catalana como el valencià o el valenciano, que existen algunas diferencias y es un poco más cercano al castellano o al español que el catalán como tal. Y finalmente entonces están en el sur de Francia las langues,
las lenguas como el occitano, el aranés sería este sería el occitano, y cada una de ellas, por increíble que parezca, va a tener además sus dialectos, como por ejemplo aquí en el sur de España va a existir entonces el dialecto andaluz, ¿vale? Otros que van a ser como hablan los madrileños. También el asturiano se divide en asturiano, el astur-leonés, y diferentes hablas montañés también existe, el castu, y varias cosas que son como dialectos del gallego, del portugués. Hablaba también del mirandés, pero bueno. También existe en una parte de la isla de Cerdeña una habla que es catalana, porque en una buena parte me parece que es del siglo XIV o XV, no lo recuerdo perfectamente, el reino de Cataluña, que se unió al reino aragonés. También existe el aragonés aquí, que se me estaba pasando esta parte que es el aragonés. Se unieron, y entonces por gran parte que realizaban con el comercio en todo el Mediterráneo, tuvieron una gran influencia tanto en la península itálica y las islas entonces de Córcega y Cerdeña, y bueno, también aquí las Islas Baleares. Una buena parte de la zona del Mediterráneo hablaba catalán en esa parte. Ya después entonces comenzó a bajar el uso del catalán antiguo, pero de todas maneras quedaron una ciudad que se llama Algueres en esta isla de Córcega, donde aún se habla catalán o se entiende perfectamente el catalán, ¿vale? Bueno, aquí hay una tabla con las diferencias entonces con cada uno de las lenguas principales que estaría en este continuo dialectal o continuo lingual de las lenguas romances ibéricas y occitanas, que sería entonces, bueno, para latín entonces estarían estas palabras, por ejemplo, clave, que en portugués es chave, en gallego es chave, en asturiano, el asturiano es llave, en español llave, en aragonés es clau, en catalán es clau, y en occitán es clau. También, por ejemplo, si tenemos algún verbo, el verbo, por ejemplo, cantar, se mantuvo del latín cantare, ¿no? Pero, por ejemplo, el pluro en latín, que sería llorar en portugués, llorar en gallego, llorar en asturiano, llorar en español, en aragonés plural, en catalán plural y en occitán plural. Entonces, si se dan cuenta, este es el continuo dialectal que yo estaba hablando. El aragonés entonces está más cerca del catalán y el occitano. El español quedaría como en medio del asturiano, el gallego y el portugués, ¿vale? Bueno, vamos entonces ahora con las lenguas galorromances, así de una manera rápida para ver así como que la historia y cuáles son entonces las diferencias entre cada una de estas lenguas. Las lenguas galorromances son un poco más complicadas y más fáciles a la vez. ¿Por qué razón? Bueno, todas estas son las pertenecientes a lo que yo llamaba en un principio del video la langue de La langue de vamos a verlo por aquí. ¿Dónde está? Creo que está aquí. Aquí está. Entonces, tenemos aquí las langues de que sería el francés, y las langues de que sería el occitano y una parte del catalán. Esta diferencia viene mucho con los pueblos francos que se fueron desarrollando en esta parte, y finalmente cuando ya se unió Francia como tal, como un país independiente y ya unido de cada una de estas entidades o de estos pueblos, que cada uno de ellos hablaban un dialecto diferente, que se siguen manteniendo, pero no como tal, ya no es tanto. Por ejemplo, el normand, le wallon, el valón en el sur de Bélgica y en una parte de Luxemburgo, le Lorrain, que sería algo cercano a la frontera con Alemania, le Franc-Comté, le Bourgogne, le Champagne, le Rannais. Pero al ser entonces París la ciudad más importante de esta zona o de toda esta zona,
decidieron los antiguos francos, los franceses, utilizar como lengua franca y después como lengua nacional el dialecto parisien, que sería el francés actual. Y cada una entonces de estas lenguas, inclusive la Languedoc, el occitano, empezaron a disminuir en cantidad de hablantes, lamentablemente. Pues bueno, vamos con las lenguas galo-italianas. Las lenguas galo-italianas son aquellas que se hablan en el norte de Italia, como es el lombardo, el piemontés, el ligur, el emiliano romagnol y el veneto. El veneto, si lo recuerdan, se mantiene como un pueblo independiente desde el siglo V a.C. Entonces el veneto es una lengua bastante antigua, que por supuesto ha tenido muchas variaciones, y sobre todo al fusionarse entonces con el latín, pero mantiene entonces unas diferencias bastante importantes con las lenguas romances en general, aunque se le clasifica entonces con la mayoría de estos, con las lenguas galo-italianas, que se hablan, como os decía, entonces en el norte de Italia, una parte de Suiza y un poco, a lo mejor también dentro del, ¿cómo se llama? Dentro de otras partes como Croacia, hasta donde recuerdo. Y también una parte importante de esto es de que unos inmigrantes italianos de Venecia, o bueno, de esta parte del Veneto italiano, se fueron a vivir a diferentes lugares como Brasil, Argentina, pero hay un pueblo o hay una zona bastante importante en México que fue fundada en el estado de Puebla, que fue fundada por estos inmigrantes del Veneto, que se llama chipilo, y ahí hablan una variedad que se le llama chipileño, que es una variedad entonces del Veneto, que se le podría conocer entonces como un dialecto del Veneto, que dada la lejanía entonces del idioma o de la lengua original, pues sí ya tiene algunas variaciones importantes, que bueno, en esta parte no lo conozco a totalidad, es bastante, un poco complicado de hablar. Generalmente, bueno, entonces dentro de la misma península itálica, entre la botella esta, tenemos las lenguas itálicas o centromeridionales, que son las lenguas del sur de Italia, para pronto, ¿no? Que se pueden entonces clasificar de manera general, entonces como el toscano, el romanesco, el napoletano y el siciliano. Cada una de estas entonces es bastante importante, pero bueno, no tan importante como sería el toscano, porque se tomó una buena parte del dialecto toscano para hacer la generalización o hacer el italiano estándar, porque bueno, como se habrán dado cuenta entonces con cada una de estas diferencias y cada uno de los dialectos que existen en estas partes del mundo de Europa. Entonces, por ejemplo, el portugués tiene algunos dialectos dentro de la misma Portugal, que sería una parte del dialecto gallego, que sería en el norte en Galicia, en España, y en el norte de Portugal, el mirandés, el naviego. También existe una lengua llamada naviego, que se habla entonces en una zona de Portugal, pero bueno, se tomó una especie así como de portugués estándar, ¿no? En Castilla, o más bien en España como tal, ya cuando se unieron entonces todos los reinos que conforman la península ibérica, por supuesto excepto Portugal, que sería Galicia, Asturias, Andalucía, Valencia, Cataluña y La Mancha y todos ellos. Bueno, estoy hablando de las provincias, más bien si no sería cada una de ellas, porque sería Castilla, ¿no? Se tomó entonces como oficial el castellano, que sería entonces el español actualmente. También ya hablé entonces de que se tomó el dialecto parisiano en Francia, para desarrollar entonces el francés actual que se conoce. Bueno, excepto aquí en esta parte del sur de Bélgica, que todavía se habla una especie como de francés extraño, el valón. Bueno, no tan extraño, no, sigue siendo francés como tal.
Y sin embargo, entonces en Italia, cuando ya se unieron todos los reinos de Italia, se tomó el dialecto toscano para, junto con algunas palabras de los demás dialectos, para generar el italiano estándar. Pero aún existe buena parte de las diferentes ciudades, diferentes áreas de Italia, en donde se hablan o donde se mantiene la lengua como tal. A diferencia, por ejemplo, de Francia o una buena parte de España, ¿no? Que bueno, que aún se mantienen algunas de estas lenguas originales, pero no como tal. Y por ejemplo, aquí tengo una en Nápoles, una parte del dialecto napolitano, y por supuesto que hay canciones que se hacen en esta lengua. Un momento, la pongo. Bueno, es una canción que se escucha muchas veces en Nápoles, que se cantó. Pulone, me parece, no, Cornutone, así se llama entonces Cornutone la canción. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, aquí hay una mapa de las lenguas y los dialectos de Italia. Cada uno de estas lenguas que yo hablé, dije lenguas o lenguas, de las lenguas que hablé, tiene por supuesto sus dialectos. Por lo tanto, es a veces tan complicado tener conocimiento exacto de cómo se pronuncia cada una de las lenguas en estos países, dada la variedad dialectal que existe entre cada uno de ellos. Por supuesto, no se puede hablar por el italiano estándar y la mayoría de ellos se entiende, ¿no? Por otro lado, entonces están las lenguas balcano-romances. Las lenguas balcano-romances son las que podríamos decir que las más desconocidas o las que se parecen más alejadas a las lenguas romances, y por supuesto, por geografía están alejadas. Sin embargo, se mantuvieron durante muchísimo tiempo, que incluso hasta nuestros días, ¿no? A pesar de que esta zona, que se le conocía como la Dacia en tiempos del Imperio Romano, no tuvo el tiempo en la que los romanos tuvieron, no puedo decir así, el dominio dentro de esta zona fue bastante corto. No, más o menos, me parece que fue alrededor como del año 100 después de Cristo. Y este proceso de colonización duraría alrededor de 150 a 200 años, pero finalmente, dada la presión que existía entonces por los pueblos bárbaros, sobre todo entonces por los godos, los visigodos, los suevos, todos estos pueblos que provenían del sur de Suecia, se decidió entonces, el Imperio Romano no soportó tener un puesto de avanzada en esta zona, y se dejó entonces a la buena de Zeus, si lo queremos ver así, ¿no? Entonces, gran parte de los pueblos germánicos comenzaron a atacar esta zona del Imperio Romano, empezaron a arrasar todo esto. Gran parte entonces también de los griegos. Después entraron los pueblos eslavos y ya fue todo un desastre en esta zona. Y buena parte entonces de las lenguas se empezaron a perder, porque después comenzó a desarrollarse, llegó el Imperio Persa, me parece, también, si mal no recuerdo, fueron una gran cantidad de pueblos que atacaron estas zonas, sobre todo yéndose a la parte del Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino, Bizancio.
Y bueno, también hablando, por ejemplo, de los años 1500, 1400, ¿sí? Alrededor de 1400, por ejemplo, existe la leyenda de Vlad Tepes, de Vlad III, que a partir de ahí se generó la leyenda esta del conde Drácula, que era el príncipe de una zona de aquí de Rumania, que se le conocía entonces como Valaquia, y también una buena parte del Imperio Otomano atacó esta zona. Sin embargo, por más extraño que parezca, esta zona de Rumania y de este pequeño país aquí que se le llama Moldavia, soportó bastante bien todas esas incursiones de diferentes pueblos y mantuvo su lengua como tal. Y no hubo ninguna, bueno, sí hubo por supuesto varias variaciones, que acabo de decir, quién sabe, ¿no? Muy redundante el asunto, ¿no? Hubo muchas variaciones con esta lengua, porque por ejemplo ellos abandonaron entonces la escritura clásica de los romanos y adoptaron entonces la de los pueblos eslavos, que era el alfabeto cirílico que utilizan todavía en la actualidad los rusos. Pero bueno, otras lenguas que se comenzaron a extinguir o que ya no se hablan muy poco, que ya no existen: el istrorrumano, el arrumano o dalmático, el dálmata, que se hablaba en esta zona, y el meglerromano. Aún existen algunas zonas en donde se llegan a hablar estas lenguas, pero muchas de esas ya están en extinción. Entonces, de las lenguas romances de Oriente, técnicamente ya solamente queda del extremo oriente, queda el rumano. Finalmente, unas lenguas que ya están así como que son las de menor uso, las retroromances, languages, que van a ser entonces el retroromano, el romano, el ladino y el friulano. Estas lenguas se hablan en parte en algunos de los cantones de ¿cómo se llama esta cosa? De Suiza, perdón. El cantón de los Grisones, también en el sur, en Tirol del Sur, en Austria, y en Venecia, en una parte cercana a Venecia, se habla la lengua friulana. Estas ya son unas de las lenguas que ya están cercanas a la extinción, muy poca gente las habla, aunque todavía se siguen manteniendo, por ejemplo en el cantón de los Grisones, como una de las lenguas, digamos, que más se utiliza en esta parte, ¿no? En Graubünden, Tirol del Sur también, y bueno, el friulano ahí aún se mantiene en esto. Y finalmente entonces las lenguas romances insulares, que van a ser el cerdeño y el córsico. Estas, al tratarse entonces de lenguas que se mantuvieron bastante alejadas de todos los ires y venires de Europa continental, entonces la lengua sarda y el córsico, que tiene mucho que ver entonces el córsico con las lenguas toscanas, mantienen y mantuvieron bastantes similitudes con el latín que se hablaba en Roma, ¿no? Entonces estas son las lenguas más cercanas al latín, sobre todo el cerdeño, que aún mantienen una parte entonces de esto del latino, a pesar de su, ¿cómo se llama? Tener algunas influencias de las lenguas itálicas del norte, del catalán. Por ejemplo, aquí está la ciudad de Alguer, donde llegaban los barcos catalanes a hacer comercio con esta isla, ¿vale? Bueno, entonces ya finalmente, ¿estas lenguas son mutuamente inteligibles? De lo que estaba hablando, pues sí. Existe una tabla que se ha intentado realizar, aunque hay algunas cosas medio extrañas con ella, en donde se intenta ver cuál es la inteligibilidad entre cada una de estas lenguas. Por supuesto, una de las máximas inteligibilidades que hay es entre el portugués y el español, el 89% de que se entiende. Por supuesto, muchas veces cuando los portugueses escuchan hablar a los españoles o a alguien nativo hablante de español,
entienden mucho mejor que, por ejemplo, alguien que habla español como lengua madre, entender el portugués, dada algunas de esas, ¿cómo se le puede decir? De la fonética que va a tener entonces el portugués, pues no se entiende perfectamente, ¿no? Y bueno, como vemos aquí, el rumano es uno de los que está mucho más alejado, entonces, de cada uno de ellos, al tener inteligibilidad del 75% con el francés, 73% con el catalán, y el más cercano es el italiano con el 77%. Y bueno, también dada su, digamos, aislamiento que llegaron a tener, pues mantiene una cercanía, o todavía mantiene una cierta cercanía con el latín original, latín vulgar, y entonces el sardo tiene también un 74% de inteligibilidad con el rumano, ¿vale? Entonces así está la cosa. Y bueno, algunos de los ejemplos entonces de cómo se oiría una frase, que sería la Declaración de Derechos del Hombre, en cada una de estas lenguas, o de las lenguas principales, podríamos llamarles así, de cada una de las, o representativas de las lenguas romances. Tenemos entonces en latín, que sería omnes hominis dignitate iuribus pares liberque nascitur, ratione atque conscientia praedetis sunt, et ali ergas alius fraterno more segerere debent. En español, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. No português, todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos, e, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Con un portugués un poco brasileño. En catalán, tots els éssers humans naixen lliures e iguals en dignitat i en drets, i són dotats de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres. Ahora, en occitano, tots els éssers humans naixen lliures e iguals en dignitat i en drets. Són dotats de razón y de conciencia y se deben comportar los unos ante los otros dins un espíritu de fraternidad. Tiene un poco de problemas, pero bueno, es algo cercano a cómo se oiría el occitano. En français, tous les êtres humains sont libres et égaux de dignité et en droits, et ils sont dotés de raison et de conscience et devient agir les uns envers les autres, dans un respect de fraternité. También un poco de acento español, pero bueno, vamos. En italiano, tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali, e dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri, in spirito di fratellanza. Va bene? Este sería lingua sarda, variedad campidanesa. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e isso têm essa razão e essa consciência, e dependerá se uno considera com seu espírito de fraternidade. Bastante extraño, ¿no? Bueno, romanos dal gregos, todos os humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Els sons dotats com intelletto e consciència, e de sanagir tantar per in spirit de fraternità. Spirit de fraternità. Es un pequeño problema que tenemos nosotros los hablantes del castellano, que ponemos siempre una E antes de la S. Y finalmente, a língua romana. Toate le ființele umane se nasc libere și egale în demnice și în dreptul și elas sunt incestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporten în față de altele în spiritul fraternității. Y bueno, entonces con eso termino de esta parte de cómo serían las lenguas romances. Entonces, a la revedere. Adiós.
Chao.